¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su Obra Social. Con gusto, el día de hoy, celebrando la emisión número 497 y como siempre, temas de actualidad, de lo que vos querés y necesitás saber. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes nuevamente? Un placer compartir el programa 497. El que lleva la estadística es mi compañero Luis Villanueva. Señores, dentro de 3 programas, el programa 500, no es un dato menor dentro de la televisión y la continuidad, y desde ya el agradecimiento a Argentinísima Satelital y a todos ustedes que realmente tienen fuertísima penetración en el interior del país, obviamente en Capital y GBA, pero en el interior del país tenemos muchísima receptividad de nuestro programa Proyecto Federal, el programa, como dijo Luis, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su Obra Social. Bueno, a ver, el día de hoy hay distintos temas que tenemos que enfocar y apuntar. El primer tema está relacionado con el tarifazo. ¿Por qué digo el tarifazo? Porque este tarifazo tenemos primero la Cámara de Diputados, en la cual está trabajando en el tema para frenar el mismo. Pero ¿qué es lo que están haciendo del gobierno nacional? Nos encontramos al jefe de gabinete, Marcos Peña, que le dice a todos los usuarios: señores, junten la platita porque van a tener que pagar. Después nos encontramos con distintos referentes, entre ellos Aranguren, que dice que no vería de buen grado que la Corte Suprema de Justicia no avale los nuevos cuadros tarifarios. Imagínense, independientemente del carácter o de la influencia que pueda tener o no la Corte Suprema de Justicia, que Vox Populi, un dirigente, no tenga la continencia verbal para decirle: no vemos de buen grado que no acepte el nuevo cuadro tarifario, y de hecho ya molestó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Pedirle la opinión a la procuradora Gis Carbó, procuradora que está de alguna manera, por el gobierno actual, vinculada al gobierno anterior, diciendo que la procuradora tiene un perfil kirchnerista. Imagínense, la Corte le pide un informe a la procuradora Gis Carbó que es no vinculante. Independientemente que sea no vinculante, cuando la Corte emita su fallo, va a tener vistos y considerandos, y seguro que va a estar incluido los vistos y considerandos. Eventualmente no va a estar incluido el informe que haga Gis Carbó, pero va a incluir lo que dijo o parte de lo que dijo Gis Carbó. Pero vamos a la gente. Acá, en las vías de comunicación de Proyecto Federal, mucha gente escribe: ¿y qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? ¿Por qué? Porque los referentes de los organismos de defensa del consumidor dicen: hasta que no falle la Corte, no tienen que pagar. Entonces, aquellos que han tenido una cultura de pago de toda su vida, de pagar en términos los servicios, realmente es una situación incómoda que los deja descolocados en no pagar un servicio público. Y quiero repetir el carácter de servicio público, porque hablando de economía, hoy nos va a acompañar un economista que es columnista de nuestro programa, el licenciado Mariano Kestelboim, que ustedes saben cómo piensa, hacia dónde orienta sus teorías macroeconómicas. Pero hay otros economistas neoliberales que dicen, en programas de alto rating, que dicen que los servicios no son un derecho. Y yo quiero insistir, y en ese programa no le permitieron decir, que la Organización Mundial de la Salud considera los servicios básicos esenciales, ¿sí?, como parte de los derechos que tienen los seres humanos. Por ejemplo, no el acceso al agua, ¿sí?, entre ellos. Entre tanto, obviamente, el gas para poder calefaccionarse y para poder cocinar. Realmente que algunos economistas, en ese juego de la libertad entre oferta y demanda, considerar que no son derechos, realmente están fuera de foco. Volvemos al tema del cuadro tarifario y aparecen referentes del mismo gobierno, y estas son las señales que marca que el gobierno tiene una cierta confusión. El caso de Lilita Carrió. Lilita Carrió, que dice: tienen que facturar todo de nuevo porque lo que se mandaron de tarifazo es una barbaridad. E incluso Lilita Carrió contradice al presidente Mauricio Macri, diciéndole que él no puede pedirle a la gente que no ande en patas en la casa o que ande abrigado porque él no sufrió
ni el hambre ni el frío. Vos fíjate, Gustavo, esto que estás marcando vos también tiene otra arista, ¿no? Está la arista de nosotros, el consumidor, está la arista del sector político, los que, bueno, quieren obviamente que este tarifazo se frene o que sea visto desde otro lugar, el gobierno nacional con su postura desde ya, pero también están las empresas, porque ¿qué dicen las empresas proveedoras de los servicios, por ejemplo, de electricidad y gas? Hay un tema puntual, porque al no estar pagándose las facturas con aumento o sin aumento hasta que la Corte Suprema se expida, también no tienen el ingreso de recursos, lo cual implica, por ejemplo, lo dio a conocer Edenor, lo dio a conocer Edesur, no pueden o no van a poder pagar en un cortísimo tiempo poder solventar sus gastos, desde los sueldos para sus empleados hasta obviamente las inversiones necesarias e inmediatas que deben obviamente darse. O sea que la situación es un círculo vicioso que se va dando hasta no saber la realidad y la definición que se va a adoptar al respecto sobre este tema. Bueno, el primer tema, los usuarios no tienen que ser prisioneros de esta situación. Segundo, claro, en el caso de las empresas, las concesionarias de servicios, señores, ustedes saben, porque no abren los balances, pero hay un concepto que se llama previsión y provisión. Se habrán hecho seguro los cálculos en el escenario de multiplicar las tarifas, o sea, con un incremento del 1000%. Pero también, en el manejo de análisis de escenarios, tendrán que haber calculado que si esto no prosperaba legalmente. Para lo cual las empresas han tenido utilidades en los ejercicios anteriores. Después podemos hablar el nivel de inversión que se hizo, nada. También podemos abordar que las tarifas estaban desactualizadas, pero fíjense lo que decían los fallos de segunda instancia, los fallos de Cámara. Decía que era desproporcional e injustificado. Ya esa frase es clarito, desproporcional e injustificado. Y le agregamos inoportuno, por la estacionalidad, y otras características que tienen los mismos. Pero sin embargo, la Corte, ¿de qué se va a agarrar? Del no cumplimiento de la audiencia pública. Por ahí presumimos que va a pasar todo este escenario. Mientras tanto, las recomendaciones que le damos acá a todos ustedes de Proyecto Federal, señores, si le refacturan el prestador de servicio, tienen que verificar que si le refacturan, que sea con el precio del mes de enero. Si le refacturan, agarran la factura de enero y se fijan los valores unitarios. Tiene que ser, o sea, la cantidad de kilowatt por el precio del mes de enero. Hasta ahora lo que rige es eso en este escenario de tanta confusión. Pero esto nos genera a veces situaciones complejas. Sí. Y dentro de las situaciones complejas nos genera problemas de salud. Obviamente. Y ahí entra en juego las situaciones cuando a veces ciertas sorpresas nos puede jugar una mala pasada al corazón, ¿no, Gustavo? Sí, totalmente. Bueno, hablando de corazón, bueno, ya me tiró el pie hablando de corazón. Hoy, en la segunda parte, cuando abordemos el bloque de salud, nos acompaña el doctor Juan Rodríguez, ¿sí?, médico de la Sociedad Científica de Emergentología Argentina y jefe de división del SAME. RCP, señores, lo hicimos hace 4 años, fue el primer programa que lo hizo en vivo, el tema de RCP, después distintos programas lo fueron tomando, porque es un servicio de la comunidad y todos tenemos que saber hacer RCP. Después vamos a preguntarle el desfibrilador, cómo se usa, quiénes están, a ver, los clubes, las instituciones, quiénes están obligados o no a tener un desfibrilador. Todo eso lo vamos a ver acá en Proyecto Federal, pero en la primera parte del programa vamos a hablar de muchos temas que están vinculados con el escenario político. Ya lo presentamos a Mariano Kestelboim, economista, que nos va primero a plantear, por ejemplo, los indicadores que ha presentado en el día de hoy la CTA, donde, bueno, hay una caída del salario real. Pero más allá del informe de la caída del salario real, yo le quiero agregar la caída, la caída en términos reales de la jubilación. A partir de septiembre se le otorga a los jubilados un 15% de aumento. El acumulado es de un 30%. Después vamos a charlar acá con Mariano Kestelboim. A ver, la mayoría de los jubilados no están en el decil más bajo. O sea, el decil es la décima parte en el decil más bajo, porque la inflación del decil más bajo fue del 52%. O sea, que el cálculo es simple, aunque hay un efecto multiplicador, pero es simple. Si por un lado es del 52% y ellos tuvieron una actualización del 30%, en términos reales, señores, le bajaron la inflación en un año en un 20% de los jubilados. Más allá de la reparación histórica de los juicios, que son un derecho. Pero fíjense cómo está el derecho individual y el derecho colectivo, donde acá está perdiendo poder adquisitivo
el ingreso que tienen los jubilados. Bueno, y vamos a tocar también la primera parte con Bernardo Bastida, de la agrupación Grande Avellaneda, ¿sí? Bernardo nos va a plantear un tema también muy delicado, el tema de la contaminación. Y ¿saben qué? Una zona, ¿no? La zona de Avellaneda, donde una empresa muy grande, una multinacional, le doy el nombre, Shell, contamina y ha contaminado el medio ambiente. Y en este tema de la contaminación del medio ambiente, fíjense qué coincidencia, hablamos de Tarifa y alguien que es un ex CEO de Shell, ¿sí? Claro. Donde Shell había, fíjense, Shell contamina el medio ambiente en una zona tan sensible. En todo esto nos va a hablar Bernardo Bastida, y también cómo está la situación social dentro de lo que es la región y cómo está la situación en el ámbito de la salud. Y vamos a estar con Roque Garzón también, ¿no? Sí, tenemos una nota de Roque Garzón y no lo presentamos. Roque Garzón, que va a hablar de cómo están las obras sociales, cómo está UCPF, señores, cómo están todas las obras sociales, porque realmente hay un desfinanciamiento de la salud, que principalmente por el tema inflacionario. Y por otro lado, ustedes saben que el gobierno nacional acordó con los gremios devolverle el dinero que es de los gremios, pero sin embargo cuotificado, y este tema cuotificado genera también desfasajes financieros en las obras sociales. Y también vamos a cerrar con Fernando Corsiglia, presidente de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, nos va a plantear qué es lo que está pasando con todos los profesionales. Realmente una provincia que es muy grande en cuanto a su superficie y también lo que representa para la población, y ni hablar de lo que es la salud en la misma. Exactamente, todos estos invitados los tenemos el día de hoy. Qué temas de actualidad, como siempre le decimos, para que prestes mucha atención y también para que entiendas y para que puedas comparar con otras visiones que puedas escuchar en otros lugares. La conclusión después, obviamente, las vas a sacar vos. Vías de comunicación para que puedas contactarte con nosotros, habilitadísimo el día de hoy. Nuestro email, proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes, lo que quieras trasladar a nuestros invitados, bienvenido sea. Muy bien, y también nuestra línea de WhatsApp, 116-136-7550. Los que están en el interior del país saben que es gratuito. Les repito el WhatsApp, 116-136-7550. Y vamos a presentar a las instituciones, ¿no? Vamos hoy a presentar renovadísimas las instituciones, obviamente, que nos auspician. Ahí están. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Comenzamos el programa del día de hoy y bueno, si te parece arrancamos con los temas económicos y después pasamos a los temas políticos. Dale, me encantó. Porque la contaminación del medio ambiente realmente, la realidad, el orden de prelación en lo estratégico es el medio ambiente. Pero empezamos por los temas económicos porque en el día a día los trabajadores, los laburantes, el informe de la CTA dice que hay una pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me parece que el gobierno fue astuto dentro de las herramientas con las que cuenta. A principio de año, después de 33 días de haber asumido, Pratgay dijo que la inflación iba a rondar entre el 20% y el 25%. Seguro que tenían un programa de políticas económicas que iban a adoptar y que sabían que la inflación iba a ser mucho más alta.
De hecho, la inflación ya está llegando al 46, 47% a nivel nacional en términos interanuales. Entonces, de todas formas, una de las herramientas que contaba el gobierno era con el apoyo mediático. Entonces, decidieron perder credibilidad, total, casi ningún analista los iba a criticar por esa pérdida de confianza en realidad que deberían tener los mercados frente a una predicción tan errada. Además, no solamente hoy nos damos cuenta, en aquel momento, después de la devaluación y pensando que iban a hacer el tarifazo, todos los analistas pensamos que la inflación iba a estar por lo menos en el 40%. Obviamente había analistas, como analistas de los bancos, sectores favorecidos, que decían que la inflación iba a ser del 33%. En este contexto, el gobierno nacional tomó todas las medidas, la inflación fue muchísimo más alta y entonces los trabajadores que renegocian sus contratos de trabajo a principios de año, en general cerraron paritarias de entre el 30 y el 35%. Entonces, con una inflación del 46-47%, la Central de Trabajadores Argentinos en su informe, dado que la mayoría de los aumentos son escalonados y no se producen en los primeros meses, sino la mayoría a mediados de año. Inclusive arrancan con cifras no remunerativas para compensarlo. Entonces hicieron el cálculo, los trabajadores del sector privado registrados perdieron en el primer semestre de este año un 12% de su poder adquisitivo. Ahora, en base a esto que vos estás diciendo, hoy el presidente de la Nación en una actividad protocolar dijo, ¿vieron lo que les decía? Comenzamos a bajar la inflación. Pero lo dijo así como diciendo, no les estábamos mintiendo. A ver, Luis. Fue una expresión muy particular. Se ríe Mariano porque... A ver. Es un tema muy comunicacional. Bueno, a ver, dijo, ¿vieron? Empezamos a bajar la inflación. ¿Pero por qué, Mariano? Bueno, no, pero yo quiero acá, antes de tu visión económica, hay un tema comunicacional. Este gobierno, si uno empieza a analizar, hace un tablero de comando de todas las medidas que hicieron, todas salieron mal. Claro. Todas salieron mal. A ver, uno que lo escuchó realmente... ¿Qué quiero decir? Es como que sin embargo, el presidente, sin embargo, tiene seguidores que creen en él. Tenía que llegar con ese mensaje a los seguidores. Porque ahora sí, vamos al tema económico. A ver, le sumo la pregunta de él. Suponiendo, él mencionó que Córdoba, porque fue lo que dijo Prat Guy, que en Córdoba detectó que era 1,7% la inflación. Cuando la economía está fría, y tenemos, suponiendo, el 1,7% de inflación, es una inflación altísima, porque antes la inflación del 25 era una economía que decían que había mucho consumo, que estaba recalentada. Sí. Primero es el indicador de Córdoba, es una provincia que estaba muy afectada por el parate industrial. Bien. Y después hay ya un indicador de una consultora, el IPSIS, que dio 2,5%. El IPSIS es de un funcionario del gobierno nacional, esa consultora. O sea, no es del gobierno anterior. No, es de este gobierno. Sí. Dio 2,5%. Seguramente el IPC nacional, el IPC del INDEC de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires va a dar no menos del 2,5 y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires también va a dar no menos del 2,5. Ahora vuelvo, ahí te repregunto a vos. Suponete 2%. 2% en una economía enfriada. Es altísimo. Es muy alto. Además, hasta octubre de 2015, enero-octubre, la inflación promedio mensual estaba en el 1,9%, de acuerdo a las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que todavía estamos mucho más arriba del nivel promedio mensual que había antes de que el gobierno nacional tomara la posta. Entonces sí, y efectivamente con la caída del poder adquisitivo hay muchos empresarios que no pueden trasladar el aumento de costos a precios, pierden rentabilidad y entonces así se desacelera el proceso inflacionario. Bueno, no consumo también es un factor. Sí, por eso. La caída del consumo, la caída de la actividad hace que no puedan trasladar de lleno el incremento de los costos a los precios. Pasamos a la otra parte del estudio, porque como yo les comenté a todos ustedes, estamos con Bernardo Bastida de la agrupación Grande Avellaneda. El primer tema, y como dije, porque en orden de prelación tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, el tema del medio ambiente. El medio ambiente, la contaminación, está relacionado con el agua potable con los derechos que predica la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pasó en tu región? Y principalmente, creo que con la empresa Shell, ¿no?
Sí, Avellaneda posee un polo petroquímico, que hay muchas empresas, tenés Action Energy, tenés Petrobras, tenés Shell, tenés un grupo de empresas muy grandes. Pero Avellaneda es una ciudad que, como nosotros dijimos en un video que te pasé, Bueno, es la si ciudad... podemos verlo ahora mientras que vos nos vas contando. Es la ciudad más contaminada. Ahí estamos viendo alguna información. Sí. No es casual de que tengamos chicos enfermos con problemas pulmonares, con cáncer de piel, con leucemia, y esos índices no es que los saqué yo ni el equipo que trabajamos. Fueron organismos internacionales que lo han estudiado, o sea, hay criaturas con plomo en sangre. Con plomo en sangre. Hay uno de los factores de contaminación, sumado al de Shell, que tiene que ver con el cinturón que se encuentra en el acceso oeste, donde se desechan todos los residuos, ¿no? Que hay casos de muchísimos habitantes que viven alrededor que tienen esta sintomatología que vos recién estabas marcando. Sí, estamos hablando del acceso sudeste. El acceso sudeste. El acceso sudeste. Sí. Sí, es toda una región contaminada. O sea, la contaminación, si el viento te está soplando del sector este, llega a Lanús, a Lomas, Canuelas. O sea, y Avellaneda posee 354.000 habitantes y es una ciudad con un polo petroquímico instalado. ¿Por qué los medios no hacen eco de este tema tan sensible? Yo calculo que porque se naturalizó. Hay muchas cosas que están naturalizadas. O sea, tiene plomo en sangre. Discúlpame, ¿no? Sí. Bernardo, tiene plomo en sangre, ¿sí? Y está naturalizado para algunos que ya, bueno, esos chicos tuvieron la mala suerte de tener plomo en sangre. Mirá, hay tantas cosas naturalizadas en Avellaneda y en otras regiones, pero yo hablo particularmente de la ciudad. Los otros días recorríamos los hospitales a las 4 de la mañana y hay gente haciendo cola para sacar turno para un especialista o un pediatra. Los turnos empiezan a dar a las 7 de la mañana y empiezan a atender a las 8. Eso está naturalizado. O sea, la gente, nosotros pusimos una frase que es, la gente se enferma buscando salud. Lamentablemente normal, ¿no? Lamentablemente normal, con el agravante que tenemos un alto índice de contaminación. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto sobre esto? Porque obviamente el conocimiento lo deben tener. Sí, el conocimiento está, pero ya te digo, hay un desentendimiento total. El agua potable, que hablabas hace un minuto, nosotros en Avellaneda tenemos zonas sin agua potable, pegado a estas empresas. Y si vamos un poco a números de economía, que estaban hablando antes, el Producto Bruto Interno de la provincia de Buenos Aires es del 5%, lo que produce el polo petroquímico. Es altísimo. Y si eso se tradujera en bienestar para la gente... Tu región, vos estás hablando de la 20ª parte de la provincia de Buenos Aires. Sí. 5% de la 20ª parte. Sí. Si no es un dato no menor. No menor. Y si eso se traduce en bienestar para la gente, Avellaneda tendría que ser un paraíso. Y los controladores oficiales, que son quienes controlan a las empresas, los estatales, con estos, con sus inspectores que van, como Acumar en su momento, que bueno, que tienen que realizar las inspecciones correspondientes si se vierten líquidos fuera del edificio, de la estructura, hacia, por ejemplo, el sector de Riachuelo. ¿Qué hacen? Porque realmente debe haber algún indicador que diga acá las cosas están mal y están provocando serios daños a la salud de la población. Mirá, a veces pareciera de que las plantas tiran pétalos de flores y es una realidad. Digo, aclara, las plantas petroquímicas. Las plantas no las plantas naturales que oxigenan el medio ambiente. Pareciera de que está todo muy bien. Claro. Y la realidad es otra y eso... Lo vivimos día a día. Igual hay informes donde dicen de que el nivel de cáncer de piel ha crecido, donde leucemia ha crecido. Entonces, son datos alarmantes. Y el vecino común, por ejemplo, de las torres, famosas torres de Doc Sud, algún grupo de torres de Doc Sud, te pueden decir de que encuentran el hollín en las ventanas.
Y eso no... parece que está... naturalizado. Pasamos a la situación social y económica también de Avellaneda. La situación de Avellaneda es una ciudad muy comercial. Hoy la principal preocupación de los comerciantes es poder mantener a sus empleados, las pequeñas empresas, que hay muchas, empresas familiares, están sufriendo de repente tener que tomar la decisión de echar una persona, y no es una multinacional, son empresas chicas que conviven con esa persona, que son amigos de la familia, y tienen que tomar decisiones de echarla, y eso es un costo muy alto. Los comercios que están cerrando, los alquileres. Eso es lo que te quería marcar, porque generalmente por distintas circunstancias paso mucho por la zona comercial de Avellaneda, por la calle Mitre, y se está viendo cada vez más locales, se alquila, y eso es como que es un indicador de, bueno, algo está pasando. Algo está pasando, se alquila, liquidación total, liquidación por cierre, claro. Lamentablemente con pintado en blanco en las vidrieras. Exactamente. Bien, ¿y el escenario de la salud? Y el escenario de la salud, ya te digo, nosotros arrancamos con un proyecto que fue un hospital pediátrico para Avellaneda. Como vimos que nos quedábamos en el reclamo, empezamos a hacer política. Digo, o sea, somos vecinos que hacemos política, no somos políticos. Claro. Está grave. Avellaneda es un embudo del conurbano sur. Creo que ya es tiempo de que tengamos un hospital pediátrico, centros de alta tecnología. Y los edificios los tenemos. ¿La población de la región? La población de la región está sufriendo el tema de la inseguridad, como todo el conurbano, y está preocupada, la gente está con incertidumbre. Muchos pensaron de que iba a haber un cambio, y el cambio, si no es para bien, no es bueno. Bien, hacemos lo siguiente, vamos a un pequeño corte, no se vayan los dos, ¿sí? Que vamos a retomar para hacer un cierre de ambos temas. Por favor.